Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Empezamos con las clases del curso de Derecho Penal. Lo que vamos a empezar a hablar es de la Constitución Nacional Argentina. La Constitución Nacional, como ustedes saben, es la norma máxima que tiene el país, la cual incluye a partir del año 94 con el resto del ordenamiento internacional que tiene que ver con todos los tratados, tanto sean de derechos humanos como de derechos individuales de las personas. Esto obviamente tiene la misma jerarquía que la Constitución Nacional y están incluidos a partir de esa reforma del año 94 en el artículo 22. Lo importante de esto, más allá de articulados y demás, es que tengamos conciencia de qué se trata y cómo funciona, o en principio cuál sería el desarrollo que tiene que llevar adelante nuestro país respetando esa Constitución. Para sintetizar, bueno, la Constitución tuvo a partir de la Revolución de Mayo y la posterior Declaración de Independencia de 1816, tuvo distintos tipos de intentos fallidos de lograrse esta Constitución. Los distintos intentos se fueron dando a partir de los años posteriores al 1816. El primer intento lo llevó adelante Rivadavia, bueno, y así se fueron suscitando en el 29, en el distintos años del siglo XIX, se fueron intentando lograr la promulgación de esta Constitución Nacional. ¿Qué pasó? Bueno, distintas cuestiones que son relacionadas a la política, básicamente a un caudillo que hubo en aquella época, los años 30, 1830, que era Juan Manuel de Rosas. Él entendía que no era conveniente el dictado de una constitución a nivel nacional. Esto estamos hablando de la segunda parte, ¿no? Cuando ya estamos hablando a partir del 30 y pico. Antes hubo otros motivos que Rosas no era tan importante, no era quien hizo que no se promulgara. Esto siempre estuvo atado de algún modo a las cuestiones políticas y económicas que tenía en esa época la ciudad de Buenos Aires. Obviamente el principal puerto de ingreso de todas internacional, o sea, de todas las mercaderías, tanto lo que se importaba como lo que se exportaba. Por lo cual era súper importante manejar ese puerto. Ahora, si el país se federalizaba, ese puerto debía tener acceso a todo el mundo, con lo cual la mayoría de las constituciones permitía esa situación, con lo cual perdía el negocio principal y el poder político y económico de la ciudad de Buenos Aires. Así que fue un poco una cuestión relacionada con lo político y lo económico, lo que hizo que esta decisión se retrasara tanto tiempo. Así, brevemente, no vamos a seguir muy largo, sino entre que el video se hace muy largo y la explicación un poco tediosa, se llega a 1853, donde se establece nuestra Constitución Nacional actual. Digo actual porque es la que quedó, en realidad está modificada a partir del año 94, pero en la parte, digamos, especial, o sea, la segunda parte, los primeros 33 artículos quedaron sin tocar, con lo cual lo que tenemos es que esos artículos son los originales. Originales, también podemos dejarlo entre paréntesis porque el 14 bis es un artículo que se agregó en una reforma que hubo posterior. En realidad la ciudad de Buenos Aires ingresa a la Constitución recién en 1866. Bueno, distintas situaciones que se fueron dando, que no es la idea básica de este video que ustedes tengan una clase de historia, sino simplemente hacer un pequeño raconto de cómo se fueron sucediendo algunas de las cuestiones y que hoy tenemos esta Constitución, que todos referencian como en 1853. Ahora, ¿por qué hablamos de la Constitución? Bien, el derecho penal
surge básicamente de lo que establece el artículo 18 de la Constitución, donde dice que nadie puede ser penado por una ley posterior al hecho que cometiera, que no se puede quitar de los jueces naturales. Lo estoy repasando de memoria, o sea, no estoy leyendo el artículo, así que cualquier error o conversación se puede entender. Para eso está el articulado, lo leemos. Es importante entenderlo, saber de qué se trata. Ahí habla también de que las cárceles sean sanas y limpias, bueno, que son para educar y no para castigar, bueno, todo lo que nosotros conocemos. Pero básicamente lo que quiero hacer mención es que de ahí sale precisamente nuestro derecho penal. O sea, el derecho penal argentino surge a partir de esta cuestión, ¿sí? No de otra. O sea, no es que vamos a encontrar en otro... El artículo básico en el cual el derecho penal surge es de ahí, o sea, de la posibilidad de que las personas no tengan ningún tipo de prerrogativa, de sangre ni de títulos, y que además todos sean considerados iguales ante la ley, ¿sí? Bien, con este principio o basamento de derecho penal, obviamente esto es muy rústico, otras cuestiones que van a surgir oportunamente que tienen que ver, claro, con el decreto, la promulgación del Código Penal, que eso va a suceder muchísimo después, ¿sí? Va a haber primero leyes que van a ser de algún modo las que van a ir llevando adelante el ordenamiento jurídico de ese momento, hasta lograr, muchísimos años después, la compilación de esas normas y obtener el Código Penal, ¿sí? Código Penal que se promulgó por allá por la década del 20, pero ya del siglo XX, o sea, en 1920, y que, bueno, fue uno de los primeros códigos de la zona, de nuestra zona territorial, me refiero a Sudamérica, que tiene una serie de modificaciones a través del tiempo hasta lo que actualmente conocemos como Código Penal, que hoy vamos a ver que tiene una serie de leyes complementarias que son muchas más que el articulado propio del Código. Esto obedece a que nuestro formato legislativo nos permite de algún modo ir haciendo modificaciones y adjuntándolas al código. Hay un proyecto de Código Penal nuevo que está en evaluación, que en algún momento se promulgará, supongo, que trata de compendiar o comprender todo ese tipo de normativa dispersa, pero bueno, hasta ahora no se ha dado. Obviamente en algún momento se debe quedar, es lamentable, pero es así. El código está muy desactualizado y bueno, nada, en algún momento, como decíamos, se va a volver a organizar y a hacer un poco más claro, porque estos parches hacen o generan tal vez un poco de confusión y luego las aplicaciones se superponen y tal vez una ley nueva está modificando una ley que ya existía. Eso genera que nosotros tengamos un pequeño inconveniente cada vez que hay que interpretar las leyes. Y como es muy común en nuestro ordenamiento jurídico, el derecho es totalmente interpretable y esa interpretación por lo general adolece de algunas cuestiones de tecnicismo que hacen que nuestro derecho sea muy engorroso y que no sea tan claro al momento de poder realizar esta aplicación. Bien, básicamente ahí tenemos un panorama de cómo se fue produciendo nuestra Constitución Nacional, cómo llegamos a nuestro Código Penal y hoy vamos a entender entonces que el Código Penal no es ni más ni menos que un ordenamiento de normativas preestablecidas como se llama en la figura jurídica, tipificadas, que establecen un modo o una forma de cumplimiento obligatorio para los ciudadanos de nuestro país y
dictado esta ley, que establece entonces cuáles son las conductas, o sea, las tipifica, cuáles son las conductas que no se deben, que están prohibidas o que no se deben transgredir. Nuestro formato, digo, en la parte especial, cuando llegue el momento vamos a ver que establece cuál es la conducta que no se debe cumplir, o mejor dicho, a quién se va a condenar cuando haga una conducta inapropiada. Bien, obviamente tiene una pena, que esa pena está establecida de manera previa, que no es fija, sino que es interpretada por el juez, porque tal vez no siempre se va a aplicar un número exacto, sino que va a tener una posibilidad el juez de determinar a partir de la prueba, a partir de la gravedad del hecho y de una serie de circunstancias que ya más adelante vamos a ir desglosando, aplicar esa normativa, ¿sí? Por eso que van a ver que, por ejemplo, en el homicidio, van a ver el homicidio simple, que es la primera figura de la parte especial, el artículo 79, van a tener, por ejemplo, una pena que va de 8 a 25 años. Entonces tenemos un amplio espectro, así como de 8 a 25, el que mataría a otro de manera simple. O sea, un hecho doloso de manera simple tiene una variación muy amplia, entre 8 y 25 años. Bueno, y ahí vamos a ver por qué está esa variación, vamos a ir de a poco entendiendo todas estas cuestiones y vamos a advertir que hay circunstancias que van a hacer de que esa variación tenga alguna lógica, ¿sí? Se entienda de alguna manera y podamos al menos entender un poco de qué se trata, ¿sí? Bien, volviendo entonces a qué es el Código Penal. El Código Penal es una norma que está establecida, dijimos que se compendiaron muchas leyes que había hasta el momento de la promulgación del Código como Código en sí, con todas las leyes nacionales de ese momento. Decíamos que se relacionó, o se promulgó, y esa promulgación empezó a tener vigencia a partir de esa fecha. Pero el delito existía ya de antes. Lo que se hizo aquí fue organizarlo y ordenarlo, ¿sí? Ahora, ¿quién dispuso ese ordenamiento? ¿Quién dispuso esa organización? Y acá tenemos que empezar a diferenciar que, por ejemplo, en nuestro ordenamiento, y ahí volvemos a la Constitución Nacional, nos autoriza, nos permite determinar que, por ejemplo, una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores a nivel nacional tienen la facultad de dictar normas y esas normas se aplican a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que se aplican en todo el territorio de la República Argentina, todos los anexos y que se puedan entender como territorio de la República Argentina. Entonces, cuando nosotros tenemos una norma dictada por el Congreso Nacional, se entiende que es una norma de injerencia de todo el país. Ahora, con respecto de lo que decía la Constitución, en un punto de la Constitución, cuando se federalizó, piensa usted que era un país que estaba disgregado y que armaron una federalización, o sea, una federación de provincias. O sea, las provincias dijeron, bueno, sí, está bien, vamos a estar todos juntos, pero vamos a retenernos algunos derechos. No quiero que todo esto ustedes lo manejen y nosotros digamos todo que sí. Entonces se reservaron derechos como, por ejemplo, de dictar códigos de forma. Entonces acá aparece una diferenciación entre lo que es el Código Penal, que es un código de fondo, y el Código de Procedimiento, por ejemplo, de cada provincia, que es un código de forma. Ahí vamos a ver una diferencia sustancial. El Código de Fondo, o Código Penal, que es una ley nacional, la va a dictar las cámaras nacionales, o sea, los diputados y senadores nacionales. Por otro lado, los códigos de forma, o sea, las leyes, es una ley provincial, cada provincia, van a ver ustedes después, que nuestro Código Penal está
en todo el país, y los códigos de procedimiento no es así. Cada provincia tiene un código de procedimiento, ¿sí? O sea, si ustedes van a la provincia de Buenos Aires, tiene su código de procedimiento, la de Santa Fe, la de Santiago del Estero, Tierra del Fuego, cada una tiene su código de procedimiento. Y por otro lado, el código penal es siempre el mismo, o sea, siempre las penas van a ser las que están establecidas ahí. Lo que va a cambiar es la forma en que se va a aplicar. Bien, hasta ahí vamos. Hago una salvedad. Hay un código de procedimiento nacional que sirve para todo el país en los casos en que las normas que se transgredieron sean normas de carácter federal. Y hacemos un punto acá, porque si no es mucha información y se van a complicar. Pero básicamente lo que significa esto es que el Código Penal tiene normas que se van a aplicar en todo el país, siempre, pero va a tener normas de carácter federal que se van a aplicar a través de determinado fuero específico, que es el fuero federal, y van a tener el resto de las normas que se van a poder aplicar de manera local, o sea, con el fuero que corresponda a cada lugar del país, a cada provincia, ¿sí? Entonces, hay delitos como el homicidio, el robo, la estafa, pues la mayoría de los delitos que se aplican dentro de lo que se conoce como la justicia ordinaria, o sea, en el caso de la provincia de Buenos Aires, nuestro código de procedimiento se va a aplicar y van a intervenir los fiscales y jueces de la provincia de Buenos Aires. Y por otro lado hay delitos que son de carácter federal, que están también dentro del Código Penal, como por ejemplo el secuestro extorsivo, que tiene intervención exclusiva del fuero federal, o el código, la falsedad ideológica de los instrumentos públicos, que tienen que ver, como por ejemplo el documento nacional de identidad, que son de intervención exclusiva de nación, ¿sí? Hasta ahí, para que tengan un panorama, hay otras leyes, por ejemplo la ley de drogas, también tiene una parte que es de aplicación exclusiva cuando los montos son elevados en cantidad de drogas o dinero secuestrado, porque es una organización de carácter internacional, también van a tener intervención del juzgado federal exclusiva, o en principio puede ser compartida, porque si el procedimiento se inició dentro del ámbito de provincia, al finalizar el procedimiento, tal vez el nivel de la organización es mucho más amplio y deben declinar la competencia y pasar toda al área federal. Pero bueno, ya lo vamos a ver en la parte de procesal, no nos adelantemos ahora, pero básicamente lo que es importante es que entiendan que hay algunas causas que son de carácter exclusivamente federal, por ejemplo la sedición, que es un delito especial que tiene que ver con la gente que ataca a los organismos del Estado, como por ejemplo pretendiendo un golpe o algo por el estilo, que eso también tiene que ver con la justicia federal exclusivamente. ¿Estamos? Pero lo importante es esto, para esos casos hay un código de procedimiento nacional, o sea que es un código de procedimiento que se aplica en cualquier lugar del país, siempre y cuando debamos interactuar frente a lo que sería la justicia federal, ¿sí? Vamos a hacer una diferenciación, vemos cómo lo vamos a organizar, una diferenciación entre lo que es justicia federal y justicia ordinaria, básicamente, y establecer los niveles de intervención de los distintos poderes judiciales, ¿sí? Les pido disculpas porque la verdad que es bastante complejo poder realizar esta actividad de esta manera, porque la verdad que no tengo un pizarrón para explicárselo detrás, y bueno, vemos si después yo les puedo agregar un documento, algo como para poder esclarecerle un poquito esto. Ahora nos han ampliado por otros 15 días más esta situación de cuarentena, con lo cual interpreto que vamos a tener que seguir un poco más con este sistema. Bien, básicamente entonces lo que quiero que se vaya entendiendo es que tenemos esta diferenciación del código de fondo,
se refiere a quien va a aplicar la norma. El delito se entiende que es de todo el país, está claro, ¿no? O sea, la norma que está en el Código Penal afecta a cualquier ciudadano de todo el país. No es que va a estar en una parte del país y en otra no, eso está súper claro que aplica en todo el territorio nacional. Obviamente después, ¿quién aplica la norma? Es la diferenciación y es esta reserva que yo les dije que hizo las provincias al momento de aceptar la Constitución nacional para todos. ¿Está claro? Bien, vamos a interrumpir un poquito acá el video.